Hola a todos, vamos a continuar con este tema de la doctrina de las últimas cosas y vamos a iniciar mirando los temas que ya hemos hablado. Ya hablamos acerca de la escatología en la filosofía y en la religión, la escatología en la historia de la iglesia cristiana, la relación que tiene la escatología con el resto de la dogmática, el contenido de la escatología general e individual, la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, existencia consciente después de la muerte y quedamos en la segunda venida de Cristo. En todos estos temas profundizamos sobre cómo se ha visto la doctrina en la historia, qué se ha entendido y también algunas posturas que se han considerado como herejías y algunas que pueden ser consideradas como una tergiversación que la historia no ha aceptado del cristianismo serio, pero que últimamente se está aceptando dentro de un cristianismo más contemporáneo. Entonces vamos a seguir estudiando con el tema de la segunda venida. Y este punto que vamos a tocar en este momento es relevante y lo hablamos en la lección anterior y es con respecto a la segunda venida, de qué forma se ha visto y cómo se ve en el dispensacionalismo, que es como la postura digamos así, más difundida en Latinoamérica, en donde ellos ven la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en dos eventos separados. Uno de ellos, 7 años antes de lo que llaman la Gran Tribulación, en donde nuestro Señor Jesús viene por su iglesia y al finalizar esos 7 años viene completamente. De alguna forma, esa interpretación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dividida en dos partes, hace parte de una interpretación dispensacionalista y como de un entendimiento en Latinoamérica. Sin embargo, en la historia no se ha visto así, ni en la interpretación histórica dentro de la Reforma no se ha visto así, sino que se ha visto como la segunda venida de nuestro Señor Jesús será en un solo evento. Nuestro Señor Jesús no va a aparecer 7 años antes para arrebatar a la iglesia y después va a aparecer 7 años después. Por eso es que hay muchas personas que dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación o ese tiempo final antes de su segunda venida. Y es claro que históricamente se ha comprendido que sí. Y la Biblia es clara también con eso. La iglesia va a pasar por esos tiempos complejos y la venida de nuestro Señor Jesús va a ser solamente al final y en un solo evento. Por eso es que dentro del milenialismo y el postmilenialismo se dice que los premilenialistas creen que nuestro Señor Jesús va a venir 1.5 veces y que no hay evidencia bíblica para entender ese rapto secreto 7 años antes. Por tanto, la comprensión histórica es que será un solo evento. Los dispensacionalistas de la actualidad distinguen entre una doble futura venida de Cristo, aunque algunas veces procuran preservar la unidad de la idea de la segunda venida, hablando de esas dos futuras venidas como de dos aspectos de aquel gran acontecimiento. Entonces, lo que hacen es dividir la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero puesto que estas dos en realidad se presentan como dos eventos diferentes separadas por un periodo de varios años, esta venida es inminente, es decir, puede ocurrir en cualquier momento, puesto que no hay eventos predichos que deban preceder al momento en que ella ocurra. Hay algo, y es el problema de lo que dentro del carismatismo y el pentecostalismo llaman la venida inminente de nuestro Señor Jesús. Esa forma de hablar de la venida inminente ha dado para mucha cosa, para mucha especulación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está hablando de que la venida de nuestro Señor Jesús es inminente y eso ha dado para que cada generación crea que ellos son la generación en la que nuestro Señor Jesús va a venir. Y todo el tiempo es una especulación
y encuentran señales por todos lados y lunas y eventos y una especulación de una forma impresionante al considerar esa parte de esa llegada inminente y en donde ellos todo el tiempo están hablando de esa forma inminente, pero donde no son serios con la escritura y donde hay especulación por todo lado. Y todo el tiempo que la marca de la bestia, que este puede ser el anticristo, y cada generación dentro del dispensacionalismo no esperan seriamente y maduramente la venida de nuestro Señor Jesús, como pide la Biblia, sino a través de una especulación y un estilo de escatología de periódico y de eventos donde le buscan versículos por cualquier lado para apoyar cualquier tipo de evento. Tenemos que ser serios en cuanto a eso, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. La opinión dominante es que en este tiempo Cristo no descenderá a la tierra, sino que permanecerá a las alturas del aire, en la posición dispensacionalista, en ese rapto secreto que creen los carismáticos y pentecostales en su mayoría. Aquellos que mueren en el Señor serán resucitados de entre los muertos, los santos que vivan serán transfigurados y juntos serán arrebatados para encontrar al Señor. ¿Qué versículos utilizan ellos para corroborar su enseñanza acerca de esas dos partes en la forma como nuestro Señor Jesús viene? Uno utiliza en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 16. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta será seguida de un intervalo de 7 años, durante los cuales el mundo será evangelizado. Entonces, en la posición común del premilenialismo dispensacional, es que, como dicen que la iglesia no está para ira, pero entonces ellos interpretan que la ira son esos 7 años de tribulación, no entienden que la ira es ser completamente apartado en ese lugar de fuego, ¿cierto? Donde será la ira, sino que para ellos eso es la ira, por tal motivo la iglesia no va a pasar, según ellos, esos 7 últimos años donde serán fuertes, así que la iglesia va a ser arrebatada y después nuestro Señor Jesús va a venir al final de los 7 años y ellos dicen que también es un tiempo que le falta al calendario de Israel, porque casi toda la escatología está basada en Israel y no en Cristo. Se centran en una escatología enfocada en Israel y no enfocada en Cristo. Así que ellos dicen que va a ser 7 años. Yo le he contado que yo fui por muchos años dispensacionalista y yo enseñaba esto, yo era el que enseñaba en la iglesia. Entonces, yo sé de qué hablo porque lo viví bastante y lo predicaba también. Ellos dicen que en esos 7 años se va a evangelizar también al planeta Tierra, pero entonces ahí es donde queda alguna duda, si el Espíritu Santo va con la iglesia, se va a evangelizar con qué propósito, si se tendrán conversiones, o sea, cómo va a existir una conversión sin el Espíritu Santo. Son varias cuestiones que quedan en duda después de analizarse. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fueran posible a uno de los escogidos. Mateo 24, la forma que lo interpretan los dispensacionalistas, está hablando acerca de esas tribulaciones finales, en donde se centra casi que todo en Israel, y en donde también se dice que al final todo Israel será convertido o llegará a la conversión porque se volvió otra vez a restaurar ese reloj profético con Israel, porque ellos lo ven como si Dios tuviera dos planes completamente diferentes, un plan con Israel, un plan con la iglesia fue raptada, entonces por tal motivo sigue un plan con Israel y ese plan con Israel se tiene que finalizar hasta el punto que esa última generación de los judíos será completamente salva. Ahí es donde hay que analizar de qué forma es que el modelo dispensacionalista funciona. Utilizan mucho Romanos capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hay que estudiar a profundidad Romanos capítulo 11. Sugel Michelin tiene un estudio profundo sobre este capítulo y la forma como Pablo empieza a tomar, aún en capítulos anteriores, el tema del Israel físico y el Israel espiritual y que Dios está haciendo un pueblo
está haciendo un pueblo, o sea, está formando su pueblo de judíos y gentiles y de cómo los gentiles están siendo injertados en el pueblo de Dios y también de la forma como a través de la historia el pueblo judío solamente se salvó un remanente, aún no todo el pueblo judío fue salvo en la historia del Antiguo Testamento, sino solamente un remanente de entre ellos y también al final de ese capítulo 11 da a entender que no realmente no todos los judíos van a ser salvos al final, sino también solamente una parte, y cuando se habla de todo Israel está hablando también de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Así que es importante que ese Romanos capítulo 11, se pueda estudiar de una forma teniendo presente el contexto cercano. El dispensacionalista dice que después que la iglesia raptada va a iniciar una tribulación, ellos lo llaman de esa forma la gran tribulación, en donde la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación, diferente al entendimiento que se ha tenido históricamente dentro de la reforma, donde la iglesia sí va a pasar esos últimos momentos duros de la humanidad. Mateo 24, versículo 21 al 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni le habrá. Esa forma de interpretar Mateo 24 para el dispensacionalista, ellos ven todo Mateo 24 como solamente al final de los tiempos. Para una milenialista y un postmilenialista, entendemos que Mateo 24 está hablando también de un tiempo cercano para las personas que estaban escuchando y que después se dirige a un tiempo final. Así que Mateo 24 también podemos hablarlo que era una advertencia para lo que iba a suceder en el año 70 y lo que iba a suceder con respecto a ese juicio que iba a venir sobre el año 70. Pero para el dispensacionalista, Mateo 24 todo es para el final. Ellos dicen que en ese tiempo de tribulación aparecerá este hombre de pecado, que es el anticristo, el cual probablemente la iglesia lo verá, pero no vivirá toda su astucia. Así que para ellos la iglesia no pasará por ese tiempo de tribulación dirigida por el anticristo. Tanto lo vamos a profundizar. En la reforma se ha comprendido que la iglesia sí pasará por esos últimos días y de hecho la iglesia será perseguida por el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 10 y dice de esta forma: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que para ellos, después de esto, cuando ya está llegando al final de estos 7 años, viene nuestro Señor Jesús y lo que hace es destruir al anticristo, al falso profeta, enviarlos al agua de fuego y viene ya el juicio final, pero para ellos es un juicio final, no para el final de la historia de este mundo antes de entrar al nuevo mundo, sino que ahí donde viene la postura milenialista, en donde es un juicio para pasar al milenio, y eso sí pertenece solamente al dispensacionalismo, ya que dentro del milenialismo, del postmilenialismo, no creen en esa postura milenialista, porque solamente tiene un sustento en Apocalipsis. Se cree dentro de la postura amilenialista y postmilenialista que nuestro Señor Jesús viene, el juicio, y directamente a la eternidad. Pero como todo su enfoque de interpretación es basado en Israel, casi que se vuelve a reconstruir todo un sistema sacrificial aún dentro del milenio. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, en lo cual el dispensacionalista ve este versículo muy diferente al anterior de Tesalonicenses, pareciera como si fueran dos momentos diferentes, no uno mismo, en donde viene ya al final del tiempo. Así que esta venida no puede considerarse inminente, debido a que tiene que ser precedida por varios eventos predichos. En esta venida Cristo juzgará a las naciones que vivan, Mateo 25, 31 al 46, e introducirá el reino milenial, que es la postura más difundida en Latinoamérica, en donde se va a vivir un milenio, y también no solamente dentro del protestantismo, también los testigos de Jehová, los mormones, muchos de ellos también creen
en una especie de reino milenial. De esta manera tenemos dos diferentes venidas del Señor, separadas por un periodo de 7 años, de las cuales la primera es inminente y la otra no. La una está seguida por la glorificación de los santos y la otra por el juicio de las naciones y el establecimiento del reino. Esta construcción de la doctrina de la segunda venida es muy conveniente para los dispensacionalistas, puesto que los capacita para defender el concepto de que la venida del Señor es inminente, pero no está autorizada por la Escritura. Y hay que, como ya les había dicho, hay que entender esa frasecita de inminente, que lo que hace es más daño que seriedad en el entendimiento escatológico. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y segunda de Tesalonicenses 1:10 dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto no son dos eventos diferentes, es un solo evento. Es un solo evento. La revelación mencionada en el versículo 7 sincroniza con la parusia que trae la glorificación de los santos, la cual habla el versículo 10. No son dos eventos separados, es el mismo evento, descrito de una forma diferente, pero es lo mismo. Mateo 24, 29 y 31 representa la venida del Señor, en el cual los elegidos serán reunidos juntamente, acontecimiento que seguirá inmediatamente después de la gran tribulación que se menciona en el contexto, en tanto que según la teoría que estamos considerando, esto debería ocurrir antes de la tribulación, en donde para ellos los creyentes no van a ser arrebatados y no van a pasar por la tribulación. Mire, eso es importante aún analizarlo con respecto a la historia. El pueblo de Dios ha pasado por los momentos más críticos de la humanidad, ante dictadores, ante personas que no estuvieron de acuerdo con la verdad, los persiguieron, los encarcelaron, los mataron, los atribularon. Y la iglesia pasó por esos momentos. Ahora, lo que está enseñando esto, y también dándole un poquito de suavidad al Evangelio, es que la iglesia no va a pasar por esto cuando la iglesia sí ha pasado por todos los momentos duros de la humanidad, y para el último momento de la humanidad, entonces la iglesia no va a pasar por todas estas situaciones. Claro que la iglesia va a pasar, y va a pasar tiempos duros, complejos, fuertesísimos, al final de los tiempos. Y ya cuando se termine todo va a venir nuestro Señor Jesús, pero la iglesia sí va a pasar por los momentos de tribulaciones finales. Y por último, según esta teoría, la iglesia no pasará por la gran tribulación, que explica en Mateo 24, 4-26 y que sincroniza con la gran apostasía. Miremos lo que dice Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque vendrán tiempos muy duros sobre la humanidad. Estamos viendo tiempos donde ya la gente no acepta la verdad y en donde cada vez más se están oponiendo a la enseñanza bíblica, y a las personas ya ven casi la enseñanza bíblica como una burla, no la aceptan, les molesta, y cada vez va a ser mucho más fuerte, donde las personas van a aborrecer lo que los cristianos enseñan. Entonces no esperemos que vienen tiempos mejores, antes vienen tiempos más complicados y que debemos prepararnos. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. De hecho, hay bastantes versículos donde podemos interpretar que la iglesia sí va a pasar por estos tiempos de tribulaciones finales. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1-3. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirían casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y es porque, como ya les había dicho, al final del tiempo la maldad abundará, como lo estamos viendo ahora, pero será cada vez peor, en donde el engaño, la falsa doctrina, todo esto abundará en la humanidad, y la verdad a la gente no le gustará. Esta imagen que coloqué acá es una imagen que utilizan mucho los dispensacionalistas en su entendimiento del rapto secreto, que ya hemos dicho que fundamento bíblico no tiene, pero
se cree, y es más, aún dentro de la Reforma, muchos también creen eso. Algo que se denunció por años dentro de la Reforma, pero en este tiempo de la Reforma moderna, muchos creen en este tipo de rapto secreto, y sería bueno que se estudiara y se analizara bien aún las denuncias que hizo A.W. Pink, que hizo Spurgeon con respecto a esta postura, al rapto secreto. Sí se van a tener algunos eventos que van a preceder a la parusia, a la venida de nuestro Señor Jesús, pero estos eventos no se deben llevar a, a verse como una especie especulativa, que ya hemos hablado de eso. La especulación lo que hace es producir temor, la especulación lo que hace es que cualquier cosa sea la venida de nuestro Señor Jesús, y eso lleva a que las personas realmente tengan una escatología inmadura. Y lo que necesitamos es centrarnos a tener una doctrina de las últimas cosas seria, con un entendimiento claro de estos últimos eventos, y que aprendamos a esperar la venida de nuestro Señor Jesús sin tanta cosa rara. De acuerdo con la Escritura, deberán ocurrir antes del regreso del Señor varios eventos importantes, y por tanto no puede considerarse inminente. Ya hemos hablado mucho de esa palabra inminente. A la luz bíblica no puede sostenerse que no haya eventos predichos que deban sobrevenir antes de la segunda venida. Como puede esperarse en vista de lo que se dijo precedentemente, Frost, a pesar de su dispensacionalismo, rechaza la doctrina de la inminencia. Jesús en verdad enseñó que su venida estaba cerca, pero esto no es lo mismo que enseñar que era inminente. En primer lugar, debe tenerse presente que al hablar de la venida del Señor, él mismo siempre tiene presente la venida escatológica. Hay unos eventos que los preceden. Hay que tener cuidado con esa forma de inminencia donde cualquier cosa sirve para validar la venida de nuestro Señor. Algunas veces se refiere a su regreso en poder espiritual en el día del Pentecostés, algunas veces a su venida en juicio en la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, los postmilenialistas ven esa parte de la venida en el juicio que se trajo en el año 70, en donde Tito vino contra Jerusalén, la sitió por varios años, en donde después vino y lo que trajo fue destruir el templo de los judíos, y también se destruyó casi por completo Jerusalén y alrededor, en donde se da a entender, y para el postmilenialista ellos dan a entender que con este evento lo que se vino a traer fue la finalización de toda la parte ceremonial del antiguo pacto, y se dio el ingreso oficialmente, al destruirse todo eso que dependía ceremonial, a lo que se conoce como el nuevo pacto. En segundo lugar, él y los apóstoles nos enseñan que diversos acontecimientos importantes tenían que ocurrir antes del retorno físico del último día. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 4 dice lo siguiente: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De hecho, en Tesalonicenses estaba sucediendo algo así, en donde casi que le está diciendo a las personas que ya era el tiempo, de la venida de nuestro Señor Jesús. O sea, la especulación ha estado desde el inicio, y eso consterna a la gente, la confunde. Y es algo que también, o sea, hay mucha gente que con esto que está pasando, con esto de las pandemias, con esto, todo el tiempo ya viene, y ya viene, y todo el tiempo como amenazando a la gente, y la gente mantiene consternada, confundida, angustiada, o sea, viven de una forma mística, sin sentido, aún sin lógica, dentro de las consecuencias de la humanidad. Por eso, según de Tesalonicenses, se escribió con el fin de darle claridad a las personas que cuando dice que está cerca, no quiere decir que va a suceder en cualquier momento, que ese es el problema. Primero hay que suceder varios eventos y debemos esperarla maduramente. Por lo tanto, no habría podido muy bien considerar y explicar su venida como inminente. Es evidente también que cuando habló de su venida como cercana, no quería dar a entender que estaba a la mano inmediatamente.
Mateo 25:19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. De hecho, hay parábolas donde el propio Señor Jesús nos enseñó que se tardaría en venir. O sea, que era después de bastante tiempo. Ya llevamos más de 2000 años. No sabemos cuánto más. Pero eso no quiere decir que siempre está ahí a la puerta inminente para ahí estar especulando todo el tiempo, ¿no? Debemos mirar lo que va sucediendo en la humanidad, cómo van dando las cosas, de una forma sobria y madura. Fue dicha con el propósito íntimo de corregir la noción de que el reino de Dios habría de aparecer inmediatamente, como se estaba enseñando en Tesalónica. Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. De hecho, los que estaban con Jesús todo el tiempo, ellos también creían en ese tipo de escatología judía, donde también los judíos creen en una especie de reino milenial. De hecho, muchas de las posturas premilenialistas de la historia toman su parte de una escatología judía, nacionalista, de ese reino nacionalista que ellos siempre han creído. De hecho, el dispensacionalismo va a la par con esas ideas sionistas judías, en donde ellos creen que Jerusalén va a ser la capital mundial y donde Jerusalén va a ser el reino de los reinos, y donde nuestro Señor Jesús se va a sentar en Jerusalén y donde va a reinar a través de las naciones. Y eso es una escatología sionista que hace parte del dispensacionalismo, que hace parte de su postura milenialista, que también creen los cristianos protestantes que creen en esas posturas. Por eso es que vemos que estos tipos de cristianismo lo que hacen es motivar a que se coloquen las embajadas en Jerusalén, a que todo el tiempo esté pensando en Israel y se tiene una devoción a Israel de una forma casi desmedida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca, pero hay que tener cuidado con esa palabra de inminente, o sea, eso no es en cualquier momento ni nada. Enseña a sus lectores a esperar las predicciones de la cercanía de la segunda venida desde el punto de vista divino, según el cual un día es como 1.000.000 de años y 1.000 años son como un día, según segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9. Enseñar que Jesús consideraba la segunda venida como inminente a la mano sería hacer que él presentara equivocadamente, puesto que casi 2000 años ya han pasado desde aquel tiempo. Ahora puede preguntarse cómo podemos prepararnos para esperar su venida sin tanta especulación, sin asustar tanto a la gente. Obviamente hablar de las advertencias y de las denuncias, y ese asustar no quiere decir que no hablemos del infierno, la venida final, sino como llevar a un susto desmedido, sin sentido todo el tiempo con respecto de una forma escatológica. Esa es la parte, no llevar a esa parte de escatología de periódico, de evento, que cualquier cosa que suceda, entonces hay que buscar un versículo bíblico, y lo que hacen es casi fracturar la Biblia para tratar de amoldar ahí un versículo para que trate de apoyar una idea. Eso es lo que yo quiero llegar. Mateo 24, versículo 32 al 33 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Este versículo es uno de los versículos también muy mal interpretados por el dispensacionalismo, donde ellos dicen que la higuera casi que es Israel, y ellos sí hablan de unas señales, pero cae que todas las señales son en Israel, porque ellos llaman Israel el reloj profético, es que desde ahí está mal. Yo no puedo basar mi escatología en Israel. Mi escatología tiene que basarse de la misma forma como se interpreta toda la Biblia. Se tiene que centrar es en Cristo. Pero centran toda la Biblia en Cristo y la escatología sí parece que estuviera centrada en Israel. No, aquí lo que Jesús está enseñando era que así como vemos que una higuera se puede medir sus procesos, cuando está tierna, cuando brota las hojas, cuando llega el verano, nosotros tenemos que estar pendientes de los tiempos. Pero esto no está hablando de que todas las señales tienen que cumplir en Israel. Mire, hasta el punto que por mucho tiempo dentro del dispensacionalismo se enseñó que una generación duraba 70 años, 80 años, y entonces desde la fundación del pueblo judío, y entonces tenían que esperar 70 años y ya pasaron más de 70 años desde la fundación. O sea, ¿cuántas veces enseñó eso y la gente siempre veía como inminente, inminente, ya está pronto, una generación? Y mire, ese es el problema, se lleva a confundir a la gente. Además, no necesitamos interpretar la exhortación a velar
como si se nos invitara a escudriñar los cielos en busca de señales inmediatas de la aparición del Señor. Ni podemos, y que una luna roja, y que una luna yo no sé qué, y que un eclipse yo no sé dónde, y yo no sé ese problema con las lunas rojas, todo el tiempo que una luna roja pareciera como si fuera un designio de la venida del Señor Jesús. Hay que tener cuidado con eso. Deberíamos más bien ver en ello una admonición para estar despiertos, alertas, preparados y activos en la obra del Señor, pues de otro modo seremos sorprendidos por repentina calamidad. Los siguientes grandes eventos deben preceder a la venida del Señor. Ya vamos a ver. Esto es una imagen que procede más del dispensacionalismo, pero lo dejé ahí, en donde ellos ven que la gente va a ser arrebatada y una parte va a quedar acá, y entonces va a quedar como que una especie de marca de que alguien estuvo, pero fue alejado, y que muchos dicen, llegan al punto de decir que la gente creerá que se los llevaron los extraterrestres. Yo le he escuchado a esa posición a Armando Alducin, que él es dispensacionalista, que cuando la gente sea arrebatada, lo primero que dirán es que se lo llevaron los extraterrestres. Entonces esta imagen procede más para el dispensacionalismo. Listo. ¿Qué señales tenemos que tener presente? Y es el llamamiento de los gentiles, o sea, la predicación del Evangelio en toda la humanidad. Muchos podrían decir, pero es que ya el Evangelio está por todos lados, sí, pero hay que entender que en muchos lugares el Evangelio que se ha entregado es un Evangelio tergiversado, por ejemplo en Latinoamérica. Lo que más tenemos es un Evangelio tergiversado y donde se debe profundizar bien el Evangelio, donde se debe enseñar bien. Todavía hay muchas tribus que no se les ha llegado la palabra, pero tampoco quiere decir pues que se predique el Evangelio a cada persona en particular, no. Pero igual todavía falta gente, falta también que el Evangelio bíblico sea fundamentado más y no este Evangelio tergiversado que lleva tanto tiempo, por ejemplo, en Latinoamérica, en África, en muchos otros lugares. Varios pasajes del Nuevo Testamento señalan el hecho de que el Evangelio del Reino debe ser predicado en todas las naciones antes del regreso del Señor. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos pasajes dan testimonio del hecho de que los gentiles entrarán al reino en grande número durante la nueva dispensación, hablando del nuevo, pues, de esta parte después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, y en donde seguimos trabajando en predicar el Evangelio. Es más, seguimos trabajando en reevangelizar a los evangélicos, porque pareciera que en este tiempo el Evangelio está perdido dentro de los evangélicos y pareciera que los evangélicos no conocen el Evangelio. Es más, cuando uno llega a hablar del Evangelio hasta se asombran y se asustan. Entonces, falta todavía en predicar, falta trabajar bastante. Hay mucho por hacer en Latinoamérica, que es como nuestra región principal en nuestros países, porque sí hay un evangelio muy tergiversado que lleva bastantes años. Mateo 8:11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hablando de que el evangelio no solamente sería para Israel, sino para todas las naciones. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y será un gran número de los gentiles que se salvarán a lo largo de la historia, desde la ascensión de nuestro Señor Jesús. Pero estos que hemos indicado claramente se refiere a la evangelización de todas las naciones como la meta de la historia. Por ahora, difícilmente podría decirse que el Evangelio ya ha sido proclamado entre los pueblos, ni que la obra o los trabajos de un solo misionero en cada una de las naciones del mundo llenan todos los requerimientos de la afirmación de Jesús. Hay muchas cosas que no comprendemos, ¿cierto? Sabemos que ya casi por todo lugar hay una especie de conocimiento del Evangelio, pero ¿qué tipo de Evangelio es lo que está recibiendo? Por otra parte, es igualmente imposible sostener que las palabras del Salvador demandan la predicación del Evangelio a cada individuo de las diferentes naciones del mundo. Sin embargo, sí requieren que aquellas naciones como naciones sean evangelizadas por completo, de tal manera que el Evangelio se convierta en una potencia en la vida del pueblo, una señal que demanda decisión. O sea, así se debe predicar en todas las naciones. Eso es como lo que nuestro Señor Jesús dijo, no a cada persona en particular, pero sí en todas las naciones y en todos los pueblos. Debe predicársele para testimonio de tal manera que se pueda decir que se les ha dado oportunidad de elegir a Cristo y a su reino.
o declararse sus contrarios. Estas palabras implican con claridad que la gran comisión debe ser conducida en todas las naciones del mundo, para ser discípulos de todas las naciones, es decir, de entre el pueblo de todas las naciones, porque Dios va a tomar pueblo de todas las naciones. No justifica, sin embargo, la esperanza de que todas las naciones consideradas en globo acepten el Evangelio, sino nada más que habrá adherentes en todas las naciones, y esto servirá para introducir la plenitud de los gentiles. Habrán salvos dentro de los colombianos, salvos dentro de los ecuatorianos, salvos dentro de los bolivianos, salvos dentro de los venezolanos, salvos dentro de todas las naciones. No es que todas las naciones van a ser salvos, así como también habrán salvos dentro del pueblo judío. El pueblo judío en este momento es una nación más, y habrá salvos dentro de los judíos. Al fin de esta dispensación será posible decir que todas las naciones ya fueron informadas del Evangelio, y que el Evangelio testificará en contra de las naciones que no lo aceptaron, pero de cada nación habrán personas salvas a lo largo de la historia. Se entenderá desde luego de lo que ya fue dicho en lo precedente que muchos dispensacionalistas tienen un concepto muy diferente del asunto. No creen que la evangelización del mundo se necesite, ni que tendrá lugar en forma completa antes de la parusia, la cual es inminente. Por eso todo el tiempo están especulando de la venida. Según ellos, realmente comenzará por el tiempo de la parusia. Indican que el evangelio de que se habla en Mateo 24:14 no es el de la gracia de Dios en Jesucristo, sino el evangelio del reino, que es por completo diferente. Las buenas nuevas de que el reino está otra vez a la mano, y los dispensacionalistas le encargan esa tarea como de un testimonio del evangelio a casi a los 144.000 judíos vírgenes, en donde ellos saben que estos 144.000, que es diferente a la interpretación histórica, en donde se entiende que estos 144.000 está hablando también no de un número exacto, sino de un número simbólico, hablando también tanto de los elegidos. Hay dos posiciones históricas, está hablando, hay uno tanto de los elegidos del pueblo de Dios a lo largo de la historia, pero hay unos que lo ven tanto más bien como de los elegidos del pueblo judío en la historia. Pero para el dispensacionalista es un número cerrado, que van a ser 144.000 judíos vírgenes al final, que se van a encargar de evangelizar gran parte tanto de Israel como de las naciones cercanas, y para ellos eso es el evangelio. Un evangelio del reino, no lo ven como el evangelio de la gracia, sino como el evangelio del reino, y que dentro de la tribulación también se van a tener convertidos, pero la pregunta es cómo va a existir conversión sin el Espíritu Santo, si ellos dicen que el Espíritu Santo también va a estar con la iglesia en el cielo. O sea, es alguna postura rara dentro del dispensacionalismo. Después de que la iglesia haya sido removida de la escena terrenal y con ella se haya ido el Espíritu Santo, que en ella mora, lo que realmente significa restaurar las condiciones que reinaban en el Antiguo Testamento, entonces el Evangelio con que Jesús empezó su ministerio volverá a ser predicado. Al principio lo predicarán aquellos que fueron convertidos mediante la remoción de la iglesia, y después quizás por el Israel convertido y un mensajero especial de manera particular durante la gran tribulación por el resto creyente de Israel. Y así es como lo ve el dispensacionalismo. Esta predicación será maravillosamente eficaz, mucho más efectiva que la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Durante este periodo serán convertidos los 144.000, la gran multitud que nadie podrá contar, de la que se habla en Apocalipsis 7, y de esta manera la predicación de Jesús de Mateo 24 quedará cumplida. Hay muchas interpretaciones con respecto a esto que sucederá en estos 7 años, y en donde ellos dicen que también se va a tener conversiones, y una conversión de alguna forma casi que por obras. Es que esa postura es más arminiana, porque ellos hablan como casi de la capacidad humana de elegir por Dios, y en donde sabemos que la salvación es completamente de Dios y el hombre no coopera para la salvación, pero ellos casi que lo ven de esa forma. Debe recordarse que esta estructura es uno de los antiguos premilenaristas no acepta, que todavía en la actualidad se rechaza por algunos de los actuales premilenaristas, y la cual en verdad no se nos recomienda. Esa forma en donde ese tipo de evangelio de reino separado con el entendimiento del evangelio de la gracia, que divide el evangelio, va a ser predicado a las naciones, y muchos de ellos se convertirán, porque como se divide el plan para la iglesia del pan para Israel, y así es como lo ve el dispensacionalista. La distinción entre un doble evangelio y una doble segunda venida del Señor es insostenible, no es bíblica. No hay validez, es un solo evangelio, y las personas no se van a convertir de otra forma.
siempre es por fe, por gracia y por Cristo. El Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo es el único Evangelio que salva, que la promesa tiene aplicación, no al Israel según la carne, sino al Israel que da entrada al reino de Dios. Y ese tipo de postura dispensacionalista casi que centra todo en Israel y que la gente tiene que centrar es en Israel, no en Cristo. Y desde ahí es donde ya está mal. Y es absolutamente contrario a la historia de la revelación que un regreso a las condiciones del Antiguo Testamento, incluyendo la ausencia de la Iglesia y del Espíritu Santo, pudiera ser más eficaces que la predicación del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Y ahí es donde también muchos cristianos protestantes de esta postura están esperando a que se vuelva otra vez a establecer el tercer templo, porque como todo se centra en Israel y tiene una devoción a ese Israel rara, o sea, más bien desmesurada, y en donde todos están empezando que eso otra vez se vuelva a restaurar todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, cuando históricamente se ha entendido, donde la propia el Nuevo Testamento en Hebreos deja claro que toda esa parte ceremonial se cumplió en Cristo, que ya Cristo fue un solo sacrificio y fue suficiente y no se necesita más, donde todo esto ceremonial apuntaba a Cristo y era temporal y finalizó con Cristo, y ya en donde el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio levítico, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Por tal motivo ese sistema sacerdotal finalizó, no se necesita más, pero eso sí, se enfoca entonces de que otra vez se tiene que restaurar todo ese sistema sacerdotal, todo el sacrificio, y para el dispensacionalista sería una bendición, pero dentro de la postura reformada histórica sería casi una abominación. O sea, otra vez están volviendo a restaurar algo que ya finalizó, en el cual se cumplía en Cristo. Ahí es donde está esa parte, y ellos están abrogando para que otra vez se vuelva otra vez a restaurar todo. Yo me acuerdo cuando yo era dispensacionalista y yo enseñaba y enseñaba acerca del instituto del templo que está en Jerusalén, donde ya tienen construido todo, donde ya tienen el menorá, donde ya tienen el pectoral, las vestiduras sacerdotales, donde ya tienen todos los utensilios, y yo enseñaba todo centrado en Israel, porque para mí Israel era el reloj profético y porque mi escatología era posicionada en Israel y no en Cristo. Y uno se alegraba y diciendo, ya falta todo esto, ya está todo culminado, en el instituto del templo ya está todo diseñado, pero es que es volver otra vez al Antiguo Testamento, y ahí es donde está mal. Vamos a estudiar un poco acerca de la conversión de Israel, y la pregunta es, ¿al final todo Israel sí va a ser salvo? Esa postura aún dentro de la Reforma ha tenido también discusiones, y aún, a pesar de que no lo ven como los dispensacionalistas, hay muchos dentro de la Reforma que llegan a decir, listo, la última generación por completa va a ser salva, pero otros van dicho, no, no toda la generación, sino está hablando de esa generación de israelitas que va a recibir al Señor Jesús, no va a ser toda la nación. Así como todas las naciones van a tener un remanente, digámoslo de esa forma, un grupo, también dentro de Israel se va a tener un grupo que va a recibir al Señor Jesús en su venida final. Entonces vamos a estudiar esa parte, entendiéndola de cómo se ha estudiado la historia. La conversión de Israel. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de la futura conversión de Israel. Zacarías 12:10. Vamos a mirar. ¿Qué quiere decir con esta parte de Israel? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15 al 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces muchos, y también otro versículo de Romanos que habla de eso, interpretan que esa última generación se va a convertir por completo a Cristo. Parece que relaciona esta conversión con el fin del tiempo. Los premilenaristas han explotado esta enseñanza espiritual para su propósito particular, y ya, como toda su escatología se centra en Israel, para ellos esa generación va a ser toda cristiana, esa generación de judíos finales. Sostienen que habrá una restauración nacional y una conversión de Israel, que la nación judía será restablecida en la Tierra Santa, y que esto tendrá lugar inmediatamente antes o durante el reino milenial de Jesucristo, y el milenio es como volver otra vez a restaurar todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Es donde se da pie a esas ideas nacionalistas judías.
Sin embargo, es muy dudoso que la Escritura autorice la esperanza de que Israel sea finalmente restablecido como una nación y que como nación se vuelva al Señor. Y aquí es donde, por ejemplo, en lo cual nos estamos basando en Hendrickson y en muchos otros comentaristas reformados históricos, no van de acuerdo con esa idea milenial en donde Israel sea la capital mundial del mundo, en donde esa idea sionista judía, en donde ellos mismos le dijeron a Jesús, y Jesús, hay un silencio, y le dijeron, de hecho cuando Jesús entró a Jerusalén, en esa entrada a Jerusalén, que lo recibieron con palmas y donde la gente gritaba, lo que creían ahí, ellos es que creían que Jesús venía, era a tomar el poder y venía era a traer una guerra civil en contra del Imperio Romano. Eso era la idea. Ellos tenían una idea política y nacionalista y de hecho probablemente Judas creía esa idea. Pero cuando vieron que Jesús ingresó a Jerusalén, pero no empezó a comportarse como ellos querían, como un líder político, tomándose el poder, realizando revueltas, sino que se comportó de una forma humilde, enseñando, predicando el Evangelio, la gente empezó a apartarse de ellos, porque ellos no esperaban un Mesías de esa forma, ellos esperaban en un Mesías político. Por eso, esa misma gente que lo recibía con algarabía fue también la que al final les decía, crucifícalo, crucifícalo, porque no veían en Jesús ese Mesías político que ellos creían, en el cual restauraría ese orgullo nacionalista donde Israel y Jerusalén donde Jerusalén sería la capital mundial y en donde Israel sería la nación de las naciones, el poder del mundo. De hecho, antes de ascender nuestro Señor Jesús, cuando uno lee Hechos capítulo 1, los apóstoles también tenían dudas. Y de hecho le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo será el tiempo en que tú restaurarás todas las cosas? Y Jesús le dijo, no es de ustedes saber todos los tiempos y las edades. Hay un silencio. Mejor dicho, Jesús todo el tiempo no le respondió ninguna de las ideas de esas posturas nacionalistas que ellos tenían, porque Jesús venía era a formar un reino espiritual. Él venía era a que ese reino se dispersara por todas las naciones en donde él estaría gobernando desde el cielo a su reino espiritual. Pero esa forma nacionalista y esas ideas nacionalistas históricamente dentro de la reforma no se han aceptado. Que dentro del dispensacionalismo sí la acepten y estén de acuerdo con esa idea sionista y nacionalista judía es diferente. Por eso se mueven embajadas a Jerusalén, por eso todo el tiempo que Israel, es más, en ese momento Israel es una nación también depravada como otras naciones, aprueban el homosexualismo, aprueban de todo. Pero eso sí, que Israel, y que siempre Israel, y que todo el tiempo es Israel, y que Israel para acá, Israel para acá. Hay que respetar a Israel como una nación más, pero también hay que mirar que también ellos deben ser justos con sus dilemas de fronteras con los palestinos y otras naciones. Eso hay que analizarlo también. Algunas profecías del Antiguo Testamento parecen predecirlo, pero estas deberían leerse a la luz del Nuevo Testamento. ¿Justifica el Nuevo Testamento la esperanza de una futura restauración y conversión de Israel como nación? Y podemos agregarle otra pregunta. La Biblia habla que Israel será la capital del mundo y que Jerusalén será la capital del mundo y será la nación de las naciones. ¿Qué otros versículos hablan del milenio? Realmente, cuando Apocalipsis habla del milenio, ¿realmente está hablando de 1000 años de reinado milenial de Jesús? ¿O qué es lo que está hablando cuando realmente se habla del milenio? Mateo capítulo 19, versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre desciende en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces muchos utilizan ese versículo para entender del reinado milenial. El Señor habló muy claramente de la oposición de los judíos al espíritu de su reino y de la certeza de que ellos, que en un sentido serían llamados los hijos del reino. Mateo 8, versículo 11 al 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, o sea, hablando de esas ideas nacionalistas que tenían los judíos en el tiempo de Jesús, que ellos creían que eran una supremacía judía
Y Jesús estuvo muy en contra de esas ideas que ellos tenían. De hecho, por estar en contra de esas ideas, fue que también movieron todo para crucificarlo. Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, esto es un versículo que es un versículo muy fuerte, pero es claro que esas ideas nacionalistas ya no tenían validez. Y todo eso que se había profetizado con respecto a Israel, muchas de esas profecías se cumplieron en Salomón, en donde Israel, mejor dicho, Salomón, en el tiempo de Salomón, era como el clímax de muchas de estas profecías nacionalistas judías, que apuntaban a una realidad espiritual mayor. Pero después de que Salomón murió y empezaron a nacer otros reyes, ya Israel empezó a declinar y esa gloria se empezó a perder hasta que se fueron al cautiverio, volvieron y no volvió a ser igual. Hoy en día vemos un Israel pequeñito y próspero, no tiene el territorio que tuvo en el tiempo de David y Salomón, pero es próspero, pero es una nación más, que puede ser potencia en muchas cosas, sí, pero es una nación más. Aun cuando habló Jesús de las corrupciones que en el curso del tiempo invadirían la iglesia, de las tribulaciones que ella encontraría y de la apostasía en que por último desembocaría, con todo no señala el Señor hacia una restauración proyectada ni hacia una conversión del pueblo judío. Este silencio de Jesús es muy significativo y como yo les dije, con respecto a Hechos capítulo 1. En los capítulos 9 y 11 de Romanos, el apóstol discute el problema de cómo las promesas de Dios a Israel pueden ser reconciliadas con el rechazamiento que de ellos ha hecho gran parte de Israel. Es que Dios no ha rechazado a Israel, pero ahora ya no es una exclusividad nacionalista como sucedía en el Antiguo Testamento. Ahora el Evangelio es para todas las naciones y la iglesia no se tiene que estar judaizando, porque toda esa parte, tanto civil como ceremonial, finalizó. Ahora la iglesia es por medio del Evangelio, de las verdades morales principales y el entendimiento claro de la palabra. Pero Dios no rechazó a Israel. Sin embargo, todavía Israel es como una nación más y hay personas salvas del pueblo de Israel en todas las generaciones. Primero que todo señala en los capítulos 9 y 10 que la promesa tiene aplicación no al Israel según la carne, sino al Israel espiritual. Y en segundo lugar, que Dios todavía tiene sus elegidos dentro de Israel, que hay entre ellos un resto de acuerdo con la elección de gracia. Dios no ha rechazado a Israel, todavía sigue a lo largo de la historia salvos dentro del pueblo judío, así como dentro de las naciones. Y aún el endurecimiento de la mayor parte de Israel no es el propósito final de Dios, sino más bien un medio que en su mano trae salvación a los gentiles, para que estos, a su vez, gozando las bendiciones de la salvación, provoquen a Israel a celos. Y eso es lo que nos enseña Romanos. El endurecimiento de Israel siempre será parcial nada más, porque a través de todas las subsiguientes centurias siempre habrá algunos que acepten al Señor. Dios continuará reuniendo a su resto de elegidos de entre los judíos durante la nueva dispensación hasta que la plenitud, la que conoce como la pleroma, es decir, el número de los elegidos de los gentiles haya entrado, y de esa manera, mediante este proceso, todo Israel, es decir, el número completo de los verdaderos israelitas serán salvos. Y cuando dice todo Israel, que es una interpretación de este romano, está hablando de ese Israel espiritual en el cual los gentiles también pertenecen. Todo Israel será salvo, o sea, todo el pueblo de Dios. Hay un Israel terrenal y un Israel espiritual, y la iglesia pertenece a ese Israel espiritual. Todo Israel debe ser entendido como una designación no de toda la nación, sino de todo el número de los elegidos dentro del pueblo del pacto antiguo, y también mucho lo interpreta como dentro de los gentiles. Los premilenaristas toman el versículo 26 como el significado de que después de que Dios haya completado su propósito con los gentiles, la nación de Israel será salva, pero el apóstol dijo al principio de su discusión que las promesas eran para el Israel espiritual. No hay evidencia de un cambio de pensamiento en la sección intermedia, por eso yo les dije que ese capítulo había que leerlo en su contexto cercano e inmediato. Vamos a hablar un poco sobre la gran apostasía, en donde muchos de los dispensacionalistas dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a ser sacada de ella. Históricamente, dentro de la reforma se ha dicho que la iglesia sí va a pasar por esa tribulación final. De hecho, como la gente no va a aceptar la verdad ni la va a aguantar, va a venir tribulación fuerte para la iglesia.
Estos dos deben mencionarse juntas, debido a que están entretejidas en el discurso escatológico de Jesús. Mateo 24, 9 al 12. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregará unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las palabras de Jesús indudablemente encontraron un cumplimiento parcial en los días que precedieron a la destrucción de Jerusalén, pero evidentemente tendrán un cumplimiento mayor en el futuro, en la tribulación que sobrepasará a cuanto hasta hoy se haya experimentado, y como ya les había dicho en Mateo 24, el dispensacionalista de Mateo 24, todo hacia el futuro, pero hay que entender que muchas de esas cosas se cumplieron en el año 70. Mateo 4:21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaba sus redes, y los llamó. Está hablando acerca de ese llamamiento que Dios hace de los suyos. Entonces habla de esa tribulación, pero también habla de la gran apostasía. O sea, va a haber una gran tribulación, pero también va a haber un gran engaño. De hecho, estamos viendo apostasía muy fuerte en este tiempo. Antes la herejía venía de afuera hacia la iglesia. Hoy en día la herejía está naciendo dentro de la propia iglesia protestante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces es necesario la apostasía venga. Él ya vio algo de aquel espíritu de apostasía en su propio día. Lo vemos nosotros en nuestro tiempo y eso va a ir aumentando cada vez más. Pero que quiere dejar la impresión clara sobre sus lectores de que tomará mucho más grandes proporciones en los días finales. Aquí de nuevo los actuales dispensacionalistas difieren de nosotros. No consideran la gran tribulación como precursor de la venida del Señor, sino que antes ven que la iglesia la van a sacar de la tribulación. Sino creen que seguirá la venida y que por lo tanto la iglesia no pasará por la gran tribulación. La hipótesis es que la iglesia será arrebatada para estar con el Señor antes de que la tribulación con todos sus terrores confunda a los habitantes de la tierra. Será día de gran tribulación para Israel más bien que para la iglesia. Pero las bases que aducen para este concepto no son muy convincentes, porque es que la iglesia también ha pasado por muchas situaciones complicadas a lo largo de la historia y no va a ser que al final de la historia, ahí sí no va a pasar por esa situación, también se va a pasar. La fuerza que algunos de ellos parecen tener la derivan de su propia preconcebida noción de una doble segunda venida de Cristo, y por lo tanto no tiene ningún significado para aquellos que están convencidos de que hay en la Biblia evidencia de que no hay en la Biblia evidencia de semejante doble venida. Jesús menciona en verdad la gran tribulación como una de las señales de su venida y del fin del mundo, y ya hemos dicho que no existe sustento para esa doble segunda venida. Ni tampoco existe sustento para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, o bueno, por la tribulación final. Ni tampoco existe sustento para hablar que la escatología se tiene que centrar solo en Israel, no, es en Cristo. Ni tampoco hay sustento para decir que Israel es el reloj profético de la humanidad, no. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De esta venida es de la que él habla a través de todos estos capítulos, como podrá verse por el repetido uso de la palabra parusia. No es sino razonable aceptar que él está hablando de la misma venida en el versículo 30, una venida que está de acuerdo con el versículo 29 y que seguirá inmediatamente después de la tribulación. Esta tribulación afectará también a los elegidos, estarán ellos en peligro de ser extraviados. Dice que muchos no perseverarán, que muchos no pasarán, no, digámoslo así, no serán parte de esta tribulación, sino que no aguantarán. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Muchos de los escogidos serán engañados. Dice: por causa de ello los días de aquella angustia serán acortados. Serán reunidos de entre todos los rincones del mundo la venida del Hijo del Hombre, y se les anima para vigilar cuando estas cosas acontezcan, puesto que su redención se acerca. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No hay garantía para limitar los elegidos a los elegidos de Israel, como los premilenialistas lo hacen.
Pablo claramente explica la gran apostasía como precedente de la segunda venida y habrá gran angustia aún dentro del pueblo de Dios al final de los tiempos. Así como se tuvo al inicio del Evangelio, donde se perseguían, se mataban brutalmente en el reino tanto de Nerón, de Domiciano, y así también va a pasar al final. Otra vez va a venir una persecución fuerte, en donde no aguantarán la verdad, y la gente lo que se hará es matarla, perseguirla. Pasaremos una tribulación fuerte. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y le recuerda a Timoteo el hecho de que tiempos difíciles vendrán en los días finales. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros podríamos decir que esto ya lo estamos viviendo, pero va a ser cada vez más grave a medida que vaya avanzando. Se dice que los santos en el cielo han venido de gran tribulación. Apocalipsis 6:9. Encontramos a esos santos orando por sus hermanos que aún están sufriendo persecución. Apocalipsis también nos muestra que eso va a ser real y que muchos los matarán en el tiempo de la tribulación y muchos aún estarán en esos momentos de angustia por diferentes cosas, tanto que traerá el anticristo, cosas naturales y cosas de otras cosas que se pasarán en esos días. Vamos a dejar hasta acá en esta lección y continuaremos hablando acerca del anticristo y acerca de otros temas relevantes, los cuales debemos tener bastante cuidado. Dios los bendiga.